solemos ver en esta población de pacientes justamente es la determinación de qué medicamentos o de qué forma vamos a tratar a esta población renal. Y hoy día contamos justamente con la presencia del doctor Aquiles Jara, quien nos va a conversar sobre su experiencia, nos va a dar luces sobre el uso de algunas alternativas de tratamiento para este problema del hiperparatiroidismo en la enfermedad renal crónica, un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Que a veces nos llena de muchas preguntas, preguntas sin respuesta que a veces tomamos de día a día en el manejo de cada paciente, porque no son los casos iguales en todos los pacientes. Hay muchas maneras de presentarse y tenemos que tomar decisiones importantes en el manejo de ese tipo de problemas que son álgidos. Asimismo, quiero agradecerles a los participantes, ya que en esta situación hemos cambiado, como ven ustedes, dada la coyuntura, por hacer eventos de tipo online, vía internet, porque tenemos que continuar trabajando y estar pues al tanto del uso de la tecnología en estos eventos que no hacen más que hermanar también a los pueblos latinoamericanos, al pueblo latinoamericano, ¿no? Tanto en este caso, principalmente acá a la comunidad peruana, que estamos tan alejados, y sin embargo, eso es una de las maneras que tenemos para poder comunicarnos y estar a la par en el quehacer de la patología renal. Quiero invitarlos también y participarles que en el mes de julio estamos teniendo la participación de doctor Ferreiro, presidente del SLAN, que ya prontamente les vamos a avisar en el tema que va a exponer, para justamente, hemos conversado para que se haga presente su ponencia en el aniversario de la Sociedad Peruana de Nefrología. Estamos en esas comunicaciones con el doctor Ferreiro, presidente del SLAN, y vamos a participarles de ustedes prontamente. Quiero darle pase al doctor Martín Gómez y nuevamente agradecerles a todos ustedes, y especialmente al doctor Jara, que ha tenido la gentileza esta noche de poder estar con nosotros. Como dije hace un momento, nos va a dar experiencia y desde acá le damos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Paso a presentar al doctor Aquiles Jara Contreras. Él es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex jefe del Departamento de Nefrología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fellow en enfermedad ósea y metabólica de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, Estados Unidos, expresidente de la Sociedad Chilena de Nefrología. En realidad, complacido esta vez tenerlo vía Zoom. Lo hemos tenido ya en Perú con alguna de sus conferencias años atrás. Creo que no necesita más presentación, conocidos por todos, por sus publicaciones, por sus ponencias y sobre todo por sus enseñanzas. Adelante, doctor Aquiles. Muchas gracias, Martín, Aníbal, por su presentación y muy contento de poder compartir esta noche con ustedes. Voy a compartir pantalla. Mientras el doctor comparte pantalla, es importante recordar que las preguntas serán realizadas vía chat y se resolverán al final de la charla. Bien. ¿Se ve el primer slide, Aníbal, Martín? Correcto, doctor. Adelante. Bien. Como digo, nuevamente, muchas gracias por la invitación y poder participar junto con ustedes en esto. Este es el tema que queremos hablar esta noche. Y la verdad es que como clínicos uno tiene interrogantes. Y en la que pienso yo que los que todos nosotros tenemos frente a una situación como el hiperparatiroidismo y el uso de calcidiméticos. Primero, ¿cómo funciona el calcidimético? En ese sentido, siempre es bueno conocer cómo es la fisiología y la fisiopatología de la glándula paratiroidea, que lo vamos a hacer en breve. Como ustedes pueden ver acá a la izquierda, esta es la glándula paratiroidea produciendo PTH.
pero no todas las células están produciendo PTH, sino que hay lotes que van secretando, sintetizando PTH y se van alternando. Es esporádico cómo se van reclutando distintas células paratiroideas, ¿ya? Lo otro que sabemos, esta es la curva de la concentración de calcio sérico versus PTH. Y sabemos que pequeños cambios, ¿verdad?, en la calcemia van a generar un dramático efecto en los niveles de PTH. Así, si si el calcio disminuye, la PTH se incrementa. Si el calcio sérico aumenta, la PTH se suprime. Sin embargo, tanto para la estimulación, por mucha hipocalcemia que haya, va a haber un momento en que todas las células van a estar ocupadas produciendo PTH, pero hay un límite máximo, que esa es la secreción máxima. Por otro lado, cuando hay ahora hipercalcemia, la PTH, la síntesis de PTH y secreción disminuye, pero nunca se suprime a cero. Hay lo que se llama la PTH mínima, que aproximadamente es el 5% de la PTH máxima total, que es una PTH que no responde a calcio y va a estar secretándose, independiente de cuál calcio uno tenga. Esto lo logra, ¿verdad?, la glándula, en que empieza, si es necesario, sintetizar más, empieza a reclutar a las células. Como les contaba, hay una PTH máxima porque ya no se puede producir más PTH porque están todas las células produciéndola, y si queremos aumentar más los niveles de PTH, la única forma de lograrlo es que la glándula tiene que proliferar, que es lo que nosotros observamos, ¿verdad?, en la historia natural de la enfermedad renal crónica, en que empieza a proliferar las células paratiroideas, la glándula empieza a crecer, empieza a hacerse una hiperplasia difusa a una hiperplasia nodular con verdaderos nódulos finalmente. Siempre la pregunta fue, esta es la respuesta entonces de la glándula al calcio sérico, pero ¿cómo la célula paratiroidea sensa qué niveles de calcio tenemos en el LEC? Y esto fue el trabajo, ¿verdad?, de clonación y caracterización por primera vez en la historia del receptor sensor de calcio, ¿verdad?, por los doctores Steven Hebert y un joven becado en esa época, Gerardo Gamba de México, y ahí celebrando uno de sus descubrimientos y publicaciones. Hoy día ya conocemos mucho de este receptor, sabemos que tiene 7 dominios transmembrana, una pequeña cola citoplasmática, y la porción extracelular en el que hace un dímero, incluso conocemos bien dónde está el sitio de unión del calcio en este receptor, ¿verdad? Y que frente al unirse el calcio, como lo vemos en la figura a la derecha arriba, al unirse el calcio al receptor, la señal que envía hacia el interior es suprimir la síntesis de PTH. ¿Qué es lo que hace el calcimimético, el sinacalcea en este caso? Modifica alostéricamente al receptor y hace que, teniendo la misma concentración de calcio del exterior, la señal que entra al intracelular es más potente y se frena más la secreción de PTH, pese que al exterior la cantidad de calcio era similar, es decir, porque lo modifica. Y ustedes pueden ver la figura a la derecha abajo, que son pacientes en hemodiálisis, como la curva calcio-PTH, a la derecha azul oscuro, es pre-tratamiento con calcidimético y posteriormente es posterior al tratamiento con calcidimético, la curva se desplaza hacia la izquierda, lo que significa que con la misma concentración de calcio sérico se suprime más la PTH, ¿verdad? Eso es lo que está mostrando esta curva. Ahora, ¿cómo se regula la expresión del sensor de calcio en la célula paratiroidea? ¿Quién la regula? El número de receptores, ¿cómo está regulado? Obviamente, el primer regulador es el calcio sérico. A mayor calcio en el plasma va a haber mayor expresión del receptor de calcio. Pero también sabemos que esto está regulado también por la vitamina D a través del receptor de vitamina D, y también está regulada la expresión por el FG23 a través de su receptor específico unido a cloto. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros entonces en la insuficiencia renal crónica? Que a medida que avanza la proliferación
de la glándula paratiroidea, los receptores disminuyen, tanto para el receptor de vitamina D, el sensor de calcio, como cloto. Y si ustedes miran este trabajo, se pueden dar cuenta cómo a la izquierda vemos que la expresión del sensor de calcio está más disminuida en la hiperplasia nodular que en la difusa. Hay menos receptores de calcio en la hiperplasia nodular que en la hiperplasia difusa, y eso se traduce en el gráfico a la derecha abajo como la sensibilidad para frenar PTH por parte del calcio es menor en la hiperplasia nodular que en la difusa al existir menos receptor de calcio. ¿Qué hace el calcidimético respecto a la expresión del sensor de calcio? Son trabajos experimentales en ratas urémicas, en que ustedes pueden ver a la izquierda cómo el calcidimético aumentó la expresión del receptor en estas ratas, que están hechas con insuficiencia renal a través de nefrectomía, y ustedes pueden ver acá el del A, arriba, esta es una glándula normal con la expresión del sensor de calcio. La rata urémica, la glándula crece y la expresión disminuye significativamente, lo que está traducido en estas barras. Pero cuando se da calcidimético, vean ustedes cómo la expresión del sensor de calcio se aumenta. Por otro lado, el calcidimético también aumenta la expresión y la producción del receptor de vitamina D. ¿Bien? En este otro trabajo es interesante en el grupo de Mariano cómo en las ratas sometidas a insuficiencia renal vemos lo que ya conocemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, el receptor de vitamina D está disminuido en la rata urémica y el sensor de calcio también está disminuido. Cuando agregamos calcidimético aumenta la expresión, cuando se agrega calcitriol aumenta la expresión, y cuando se agregan tanto calcidimético y calcitriol, esta expresión aumenta más tanto para el receptor de la vitamina D como para el receptor de calcio. O sea, es un efecto sinérgico sobre la expresión de estos receptores en la rata urémica. Recientemente, ¿verdad?, hay mucha investigación sobre los tipos celulares de la glándula paratiroidea. Sabemos que en glándulas paratiroideas normales, la mayor parte de las células que sintetizan PTH son las células principales. Y hay una porción más pequeña de células oxifílicas. Sin embargo, a la medida en que prolifera la glándula en la insuficiencia renal crónica, la proporción de células oxifílicas empieza a crecer, incluso a superar el número de células principales. ¿Ya? Ahí ustedes ven una histología de cómo la cantidad de células oxifílicas superan a las células principales. En general, con el envejecimiento, pero también con la actividad de la glándula paratiroidea, con la hiperplasia que se ve, por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica, se produce una serie de defectos que hace que la célula principal se transdiferencie a una célula oxifílica. Y sabemos que en el hiperparatiroidismo secundario terciario, en la insuficiencia renal crónica, aumenta 5 veces más la población de células oxifílicas que las principales. Estas células oxifílicas son más sensibles al calcio y expresan más sensores de calcio que la célula principal, y el cinacalcet aumenta la proliferación de las células oxifílicas. Y, por ejemplo, el paricalcitol las disminuye en un estudio experimental de Ritter, ¿ya? Y lo otro importante, que pareciera, y esto es una investigación en curso, que las células oxifílicas hacen una regulación autocrina o paracrina de la célula principal, disminuyendo, tratando de evitar la proliferación de las células paratiroideas. Esto es una investigación aún abierta y va a ser muy interesante lo que suceda a futuro. Por otro lado, siempre la pregunta es, si ya las drogas, ya sea vitamina D o en este caso calcidimético, previene la hiperplasia de la célula paratiroidea que se observa en la insuficiencia renal crónica. Obviamente, nuevamente trabajos experimentales y donde se demuestra que el cinacalcet previene, en el trabajo acá a la derecha, la hiperplasia en un modelo de hiperparatiroidismo. Y por otro lado, no solamente atenúa esta hiperplasia, sino que el cinacalcet previene a través de mecanismos de ciclinas que actúan en el ciclo celular, deteniendo esta hiperplasia
de la célula paratiroidea. Eso por lo menos demostrado en trabajos experimentales en ratas. Ahora, si la glándula está hiperplásica, ¿puede el Cinacalcet disminuir el tamaño? Esa pregunta también la hicimos para el calcitriol, y tanto como para calcitriol como para calciemético, los resultados experimentales son contradictorios. Este trabajo muestra, por ejemplo, el de la izquierda, que el Cinacalcet produce apoptosis de la célula paratiroidea y es dosis dependiente. A mayor dosis, mayor apoptosis, ¿verdad? Y eso podría explicar por qué una glándula puede reducirse. Sin embargo, estos son modelos experimentales en células paratiroideas con unas concentraciones de calciemético que no lo vamos a tener en clínica, en seres humanos. Por otro lado, este trabajo también fue muy espectacular en cuanto a suprimir una ciclina, la D1, en que evita muy significativamente la proliferación de la célula paratiroidea. ¿Qué pasa ahora en humanos? Una forma de evaluar el tamaño de una glándula, ¿verdad? Sabemos en la ecografía. En ecografía sí, en manos expertas, que no es fácil. La mayor parte de los grupos que hacen esto y lo hacen muy bien son grupos japoneses e italianos. Y ellos demostraron algo que también ya lo habíamos visto con el uso de calcitriol, que el volumen aparentemente se reduce, pero cuando la glándula tiene un volumen menor de 500 milímetros cúbicos o menor de 1 centímetro de diámetro. Pero cuando el volumen es mayor de 500 milímetros, vean ustedes, esta escala está multiplicada por 10, aquí estamos hablando de 5.000 milímetros cúbicos, el efecto es nulo sobre la posibilidad de que regrese la hiperplasia de la glándula paratiroidea. ¿Ya? En este trabajo, que lo encuentro muy interesante, recoge las distintas experiencias clínicas y tal como el título lo dice, esto todavía es una pregunta abierta. Ustedes pueden ver acá, la mayor parte de los trabajos son japoneses e italianos, donde los resultados que lo vemos en esta última columna es absolutamente, hay algunos regresan, otros no tienen cambio, otros no están comunicados, es decir, en este momento no podemos decir que eso es una afirmación que está establecida de que el tamaño de la glándula pueda regresar. Lo que sí sabemos, que también en los trabajos donde la glándula regresó, al igual que los niveles de PTH son bajos mientras dura el tratamiento con el calciemético. Una vez, si uno retira el calciemético, no solamente los niveles de PTH se incrementan, sino que el tamaño. Ahora, ¿cuál es la eficacia de su uso? ¿Es eficaz el calciemético? Bueno, la última guía de la CADIGO plantea y establece que en pacientes en diálisis, en etapa 5 en diálisis, para tratar el hiperparatiroidismo, se sugiere el uso del calciemético o calcitriol, o más bien el uso combinado de ellos. ¿En qué fue basado toda esta afirmación? El Cinacalcet se descubrió el año 98, los primeros ensayos, luego siguieron los fase 2, luego pequeños ensayos de fase 3, y este es el primer gran trabajo de Block y Goodman, ¿verdad?, el 2004, donde utilizando más de 370 pacientes en cada rama, en tratamiento convencional o con calciemético, demuestra la efectividad del uso del Cinacalcet. En este caso, el electrón primario fue obtener una PTH menor de 250, y eso se logró en el 43% de los enfermos que usaban Cinacalcet versus el control, que era 5%. ¿Ya? Y ustedes aquí en el gráfico ven esta curva tan significativa. Otra cosa interesante de este trabajo es que, por ejemplo, el Cinacalcet, ambos grupos tenían 370 pacientes aproximadamente, ¿verdad? 371, 370. Pero ¿cuántos terminaron los 26 semanas de tratamiento? En el grupo de Cinacalcet fue el 68%. Ya es interesante porque está hablando de que no todos los pacientes pudieron completar el estudio. Uno porque se trasplantaron, otro porque pueden haber muerto, pero gran parte porque tuvieron efectos adversos. En el grupo del placebo, el abandono del placebo fue menor en el grupo convencional. Con respecto al endpoint secundario, que es un mal endpoint, porque dice acá,
¿Qué porcentaje de enfermos redujeron la PTH más de un 30%? Y obviamente también se demuestra que Sinacalcet logra una reducción más del 30% de PTH en el 60% de los enfermos versus el 10% de la otra rama, independiente de cuál sea el nivel de PTH que tenga el enfermo basal, tanto en el grupo hasta 500, en el grupo entre 500 y 800 y en el grupo mayor de 800. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos un paciente con 2000 de PTH y que baja 30%, es decir, 600 y que queda en 1400, clínicamente eso no tiene un significado. El estudio Optima, que fue un estudio europeo, ¿verdad? Es un estudio en que se hace una optimización y una fase de eficacia, o sea, se va incrementando el Sinacalcet hasta lograr el objetivo. El objetivo, el point primario, era lograr qué porcentaje de pacientes lograban una PTH menos de 300, ¿ya? Y ustedes pueden ver que ese endpoint se logró en el grupo de Sinacalcet en el 71% de los pacientes versus el 22% del grupo control. Pero fíjense, estos eran pacientes de hiperparadismo moderado, que para nuestra región ya tenés el paciente entre 300 y 800, casi estamos contentos, ¿verdad? Pero este fue el resultado del Optima que demuestra la efectividad del Sinacalcet y se empieza a visualizar, ¿verdad?, que este efecto, sin embargo, se va perdiendo, es menor, digamos, en los pacientes que tienen PTH mayor al momento de iniciar el tratamiento. Vean ustedes que el efecto se logra en un 80% en aquellos pacientes que tenían entre 300 y 500, pero entre los que tenían 500 y 800, este efecto baja a 63%. Ya vamos observando este punto. Luego vino el estudio Paradigma, en que se comparó Sinacalcet con un grupo que usaba vitamina D. Un estudio más largo, de 52 semanas, y pacientes ya tenían una PTH mayor al inicio, o sea, incluidos pacientes que tuvieran PTH mayor de 450. Y se usó entonces una rama de Sinacalcet y una rama con vitamina D, en que la gran mayoría fue paricalcitol como la base. En aquellos que no tenían paricalcitol se usó calcitriol endovenoso u oral en una dosis equivalente a la dosis del paricalcitol, y fue un estudio de eficacia que también se fue amplificando el efecto hasta lograr el objetivo, ¿verdad? Y ustedes pueden ver cómo el Sinacalcet se inicia con 30 miligramos, con una dosis máxima de 180, y la fase ya de mantención, el promedio del Sinacalcet estaba en 83. Y el paricalcitol, que se comienza con 2 microgramos, en la fase de mantención ya está en 20. Y ustedes pueden ver que como en el estudio no hay diferencia en la reducción y en el control de la PTH entre el Sinacalcet y el grupo que usó vitamina D. Pero sí hubo diferencia en algunas cosas importantes. Vemos que la reducción de PTH, como les digo, es igual, no hay diferencia entre el grupo que usó Sinacalcet y vitamina D, pero cuando vemos efectos como la hipercalcemia, vemos que en el grupo que usaba vitamina D hubo 20 a 30% de hipercalcemia versus a una prácticamente nulo efecto de hipercalcemia en el Sinacalcet. Por otro lado, cuando vemos lo contrario, hipocalcemia con al menos un episodio de calcio sérico menor de 8, el grupo de Sinacalcet tuvo un 70% de estos episodios comparado con el 9% de los pacientes en el grupo de vitamina D, siendo la hipocalcemia un evento serio solamente en un caso. El estudio ACHIEVE posteriormente es un estudio con menos pacientes, pero es interesante porque usó una rama en que se combinó el Sinacalcet con vitamina D, en este caso paricalcitol o doxecalciferol, versus un grupo con dosis flexible, es decir, también usando paricalcitol o doxecalciferol, pero en una dosis, la dosis necesaria para poder controlar la PTH. ¿Ya? Y así ustedes pueden ver, cuando se revisa, digamos, en el grupo de Sinacalcet, cuánto fue el promedio de Sinacalcet usado, 68 miligramos, y la dosis de paricalcitol, 6.8. Mientras que en el grupo que usó solamente vitamina D, en dosis la suficiente para poder tratar de controlar el hiperparadismo, el paricalcitol, la dosis de mantención fue de 14 versus 6,8 en el grupo con Sinacalcet. Y en el gráfico de abajo, en las barras, pueden ustedes ver cómo se logra un mejor control de la PTH, es decir, pacientes que lograron el target,
que en general era de 300 de PTH, en el 44% en el grupo de Sinacalcet con vitamina D, comparado apenas con un 23% en el grupo que solamente usó paricalcitol o vitamina D. Lo otro interesante es qué pasa con el calcio. El calcio también baja con Sinacalcet en este grupo con vitamina D, pero baja poco. Y solamente un 7% de los pacientes en esta rama tuvieron calcio menor de 8,4. Y acá se muestra cómo la diferencia entre el grupo de Sinacalcet y vitamina D versus el grupo que tiene solamente vitamina D son las dosis que se necesitaron para alcanzar, tratar de lograr el control del endpoint primario de vitamina D. Vean ustedes cómo en el grupo con Sinacalcet la dosis de vitamina D, lo negro esto, es mucho menor lo que se necesita de vitamina D que en el grupo que solamente usa exclusivamente vitamina D. Por otro lado, a derecha vemos la dosis Sinacalcet, todos comienzan con 30 miligramos, pero ya sabemos por la experiencia que la dosis de 30, la mayor parte de las veces muy inefectiva, digamos, y hay que usar dosis mayores crecientes para tratar de lograr el objetivo. ¿Ya? El estudio Advance, que también fue un estudio multicéntrico, con una cantidad de pacientes significativa, no fue dirigido al control de la PTH, sino que fue dirigido a evaluar el efecto del grupo de Sinacalcet con paricalcitol, igual que el grupo anterior, comparado con el grupo que solamente usó vitamina D, en dosis flexible también, ¿ya? Y era comparar las calcificaciones vasculares. Y ustedes pueden ver cómo la calcificación fue proporcionalmente mayor en el grupo control, es decir, en el grupo que usó exclusivamente vitamina D, paricalcitol, que en el grupo que usó Sinacalcet más vitamina D. Recuerde que en el grupo que usó Sinacalcet, lo vemos a la derecha, la diferencia es que el grupo exclusivo de vitamina D usó una dosis promedio de 12,6 microgramos semana de paricalcitol versus el grupo que tenía Sinacalcet, que permitió que la dosis de paricalcitol fuera menor apenas de 5. Y abajo ustedes pueden ver cuál fue la ingesta de calcio que estos pacientes requirieron, calcio oral, y ven ustedes que solamente al final hay un poco mayor ingesta de calcio en el grupo de Sinacalcet comparado con el grupo que usó solamente paricalcitol en dosis mayores. Pero las calcificaciones también fueron mayores, y ustedes pueden ver acá cómo en el control de la PTH, el grupo Sinacalcet con paricalcitol fue más efectivo que el grupo solamente con paricalcitol. El calcio baja, esta es proporción de calcio que baja, comparado, baja el fósforo, que también es el otro efecto que vemos con el Sinacalcet, y por tanto baja el producto calcio y fósforo, y probablemente eso explica por qué las calcificaciones fueron menores en el grupo de Sinacalcet más paricalcitol, más dosis baja de paricalcitol, comparado con el grupo exclusivo de paricalcitol. Trabajo que hicimos en nuestro país, este es un trabajo que hicimos en un hospital en Santiago de 103 pacientes que tenía una PTH mayor de 600 al basal, y durante un año les dimos Sinacalcet oral en una dosis inicial de 30 miligramos, pero con una dosis máxima que usamos fue de 60 miligramos por razones económicas nada más. Y de esos 103 pacientes, todos usaban carbonato de calcio, y habían 45 que además estaban recibiendo agonista del receptor de vitamina D. ¿Qué observamos? Observamos que en el grupo hubo respuesta al uso de Sinacalcet en estas dosis. Ustedes pueden ver que fue significativo, pero cosas importantes clínicas. Uno, que este efecto es rápido. Se observó a los 3 meses. Después de los 3 meses hay una meseta. En otras palabras, si yo no logro efecto a los 3 meses, no, es muy probable que no lo voy a lograr después. O sea, si a los 3 meses no hay efecto con el Sinacalcet, mejor me olvido de Sinacalcet, porque no, salvo que yo pueda, en ese momento podía subir la dosis sobre 60, usar 90, 120, 180. Pero en nuestro grupo, que no podíamos usar más de 60, esa fue nuestra respuesta. Lo otro importante fue lo siguiente. Cuando el paciente tenía una PTH basal entre 600 y 1000, la respuesta fue significativa de reducción. Pero cuando el paciente estaba entre la PTH basal entre 1000 y 1500, no hubo ninguna respuesta,
en ambos se mantuvieron la PTH en 3.255 aproximadamente. O sea, no hay respuesta si el enfermo tiene una PTH elevada al inicio del tratamiento, y si uno hace los análisis y los datos, ustedes pueden ver acá cuál es la posibilidad de alcanzar mi objetivo, que fuera PTH menor de 600, según la PTH inicial, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que a medida que la PTH aumenta, las posibilidades de lograr ese objetivo disminuye hasta hacerse cero prácticamente. Un segundo estudio de otro hospital de Santiago, en que evaluaron casi 60 pacientes, ¿verdad? Pero fue un estudio combinado de calcitriol con sinacalcet. Sinacalcet también en dosis de 60 miligramos, más calcitriol endovenoso en sesión de diálisis o calcitriol oral diario, para el caso de los pacientes que estaban en peritoneo diálisis. ¿Ah? Y con carbonato de calcio, acetato de calcio como manejo de quelantes. Se fue monitorizando la PTH y haciendo los ajustes necesarios. ¿Cuál fue la respuesta? De nuevo, la respuesta fue efectiva en este grupo de pacientes que usaron un tratamiento combinado si la PTH era menor de 1500 al inicio. Cuando la PTH es mayor de 1500, no hubo ninguna respuesta. Curiosamente, aunque no hubo respuesta a la PTH en el grupo alto, de PTH basal alta, sí hubo respuesta en que el fósforo bajó y el calcio también bajó. Así que es una respuesta bien interesante lo que tuvimos ahí. ¿Bien? Ahora, ¿tiene efectos adversos el calcidimétrico? Todos sabemos que sí, ¿verdad? Y nos aprovechamos del estudio mayor, con un número más grande de pacientes en que utilizaron sinacalcet, que fue el EVOLVE, que fue un estudio no para comparar efectividad del sinacalcet en la PTH, sino si había efectos sobre mortalidad cardiovascular, que ustedes saben que este estudio fue negativo para eso, aunque posteriormente han salido análisis de subgrupos que han tratado de buscar qué subgrupo tiene mayor efectividad en cuanto a mortalidad, pero en este grupo no se demostró efectividad en la mortalidad cardiovascular en un seguimiento que fue alrededor de 2.5 años. Un estudio total de que duró 4 años y que no se va a volver a repetir, yo creo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es interesante en este estudio para nosotros? Es que los eventos relacionados al tratamiento, eventos adversos, prácticamente se observaron en la mitad de los pacientes con sinacalcet versus el 19% de los pacientes con placebo. Y eventos serios fue mayor en sinacalcet que en el placebo. Y un 18% de los enfermos tuvieron que descontinuar el tratamiento con sinacalcet porque no lo pudieron tolerar, que es algo que nosotros observamos en la práctica diaria, que hay enfermos que simplemente no pueden continuar el tratamiento porque no lo toleran por sus efectos adversos. ¿Ya? Y en el curso del tiempo apareció el 15 de octubre alerta de Canadá de mortalidad, de muerte en enfermos que usaron sinacalcet, en este caso el Sensipar, que es el nombre comercial en Canadá. Esto fue el 15 de octubre y ustedes pueden ver cómo tanto el Ministerio de Salud del Perú, el 29 de octubre, como el Ministerio de Salud Pública de Chile, informaron sobre esta alerta de que podía haber muertes con el sinacalcet y que se debía a arritmia por la presencia de hipocalcemia y la prolongación del intervalo QT. Por lo tanto, se recomendaba, y algo que ya tenemos establecido, que no se puede usar sinacalcet en pacientes que tengan factores de riesgo como el síndrome congénito QT largo o pacientes que estén recibiendo medicamentos que prolongan el QT y por lo tanto no se puede usar en pacientes que tienen hipocalcemia en ese momento que uno quiera hacer el tratamiento. Por lo menos el paciente tiene que tener un calcio sérico mayor de 8, ojalá mayor de 8.4. Pero yo nunca lo uso si el paciente tiene un calcio sérico basal menos de 8. ¿Cómo fue entonces los episodios de hipocalcemia en el mismo estudio de Paul? Vean ustedes que la presencia de al menos un episodio de hipocalcemia, definida menos de 8,5, fue de un 58% en el grupo sinacalcet versus el 15% en el grupo placebo. La hipocalcemia grave, menos de 7.5 miligramos, en este estudio publicado en 2012, había 18% de hipocalcemia grave en el grupo sinacalcet versus apenas el 4.4% en el grupo placebo. Se hace un efecto bien categórico en este grupo de pacientes y hay que observarlo y tenerlo presente. Cuando se analiza ahora, y esto es un análisis que hizo el doctor Flegge y lo publicó en 2018,
revisó la hipocalcemia en el estudio BOL, la hipocalcemia. Ustedes saben que este estudio BOL fue un estudio multicéntrico abarcando diversos continentes. El grupo de la región que tenía más episodios de hipocalcemia severa, obviamente fue América Latina. ¿Ya? Nuestros pacientes, por las razones que podemos conversar después, pero eran pacientes que de todos los pacientes de este estudio eran los que tenían más episodios de hipocalcemia severa, probablemente porque iniciaban el tratamiento con un nivel de calcio inferior a lo que tenían los otros pacientes en las otras regiones. ¿Ya? Sin embargo, en este mismo estudio de Frege, que analizó todos los datos de BOL, define que los eventos fueron mayoritariamente asintomáticos y autolimitados y ocurrieron en los primeros 60 días de tratamiento y que no tuvieron repercusión en el pronóstico cardiovascular de estos enfermos. No influyeron en el pronóstico cardiovascular de estos enfermos, pero de nuevo, vuelvo a insistir, en los eventos cardiovasculares fueron medidos a 2 años, 2 años y medio, que puede ser poco para definir esto. ¿Por qué ocurren los efectos adversos? Porque sabemos, mostramos, ¿verdad?, que el receptor está en la glándula paratiroidea, pero el receptor está presente en muchos tejidos, en la piel, en el estómago, en el colon, en el hueso, etc. Y el enfermo con insuficiencia renal, donde la única parte donde no tiene expresión del receptor sensor de calcio, obviamente en el riñón, pero sí lo tiene presente en los otros órganos. Y por lo tanto, recordemos que el sensor de calcio hace creer a las células que afuera hay una hipercalcemia, hay un nivel de calcio sérico superior, ¿verdad? Cuando vemos ahora cuál es la frecuencia de los efectos adversos, lejos, lo principal son los trastornos gastrointestinales. Esto es un recuento de muchos estudios donde ustedes pueden ver que con Cinacalcet el 30% va a tener efectos adversos de náuseas y vómitos, que muchas veces obliga a la suspensión nomás del medicamento, no podemos hacer nada más. Pero no es lo único, hay efectos de anorexia, obviamente que la parestesia es producto, ¿verdad?, de la hipocalcemia. Pero también hemos visto, nosotros hemos tenido enfermos que hemos tenido que suspender el tratamiento por trastornos cutáneos. ¿Ya? No muy frecuente en nuestro grupo, pero lo hemos visto. Incluso tenemos un paciente que hizo hipoglicemia por el Cinacalcet. Con respecto del mismo estudio de BOL, ¿cuál fue la frecuencia de náusea y vómito? Y vean ustedes que es igual. O sea, más o menos en el estudio de BOL, el 30% de los enfermos tenían náusea, con un 25% de los enfermos que tenían vómito, muy diferente al grupo placebo. ¿Por qué se produce esto? Si uno analiza la fisiología del estómago, por ejemplo, vemos que las células oxínticas y las células del antro tienen receptores de sensor de calcio, tienen receptores para calcio. Y cuando este sensor se estimula por hipercalcemia o por el calcio emético, lo que produce es un aumento de la secreción de gastrina y un aumento de la actividad de la hidrogeniona TPasa, provocando acidez del medio. En el intestino, por otra parte, sobre todo en el colon, también en el intestino delgado, está presente el sensor de calcio en la membrana vasolateral e interfiere con la secreción de fluido, aumentando o sea diarrea o constipación, que es más frecuente. ¿Ya? Y si hace un análisis, ven ustedes cómo todo el tracto gastrointestinal, incluyendo el páncreas, está sometido a eventos adversos, producto de la estimulación que tiene por el receptor de calcio y por el calcio dimético. ¿Qué medidas usamos en general? Esto es una muy buena revisión del doctor Bover, donde da a conocer aspectos prácticos. Una cosa, entonces, decirle al paciente que esta complicación es frecuente y que lo puede presentar. Dar el Cinacalcet con la comida principal, intentar darle el Cinacalcet en la noche, iniciar el tratamiento con la menor dosis posible y fraccionar la dosis diaria si los síntomas aparecen al momento de escalar dosis. Y evitar usar antieméticos como la metoclopramida, porque la metoclopramida prolonga el QT, lo cual aumenta el riesgo de ciertos de nuestros enfermos. También recordar que hay interacciones con medicamentos. Hay drogas que aumentan los niveles de Cinacalcet, como los antifúngicos. Hay drogas que disminuyen los niveles de Cinacalcet, como la rifampicina. Y tener cuidado, porque como el Cinacalcet inhibe el citocromo P450, hay drogas que van a requerir ajuste de dosis y vigilarlos. Vigilar estas dosis. ¿Ya? Vigilar los niveles de estos medicamentos. Finalmente, tenemos la perspectiva futura o actual nuevos calcidiméticos. Recordemos que los calcidiméticos se dividen en dos tipos. Tipo 1, que es el agonista.
es decir, que estimula directamente el calcimétrico. Y el tipo 2, que es el calcimétrico que modifica el receptor haciendo que el agonista tenga una señal más intensa sobre él. Obviamente que el principal agonista es el calcio, que es el que estimula, pero es un receptor un poco promiscuo porque también acepta otros cationes como el magnesio, el berilio, el litio, por ejemplo, o moléculas policatiónicas. En cuanto a los calcimétricos tipo 2, que no son agonistas, sino que modifican el receptor, obviamente tenemos acá el cinacalcet, ¿verdad? En el último tiempo se ha estado investigando sobre calcimétricos que no modifiquen, sino que actúen como agonistas, es decir, actúen como calcio. En este caso, el primero que creó fue el belcacetide, también de la empresa Amgen, ¿verdad? Recordemos que los aminoácidos tipo E también modifican el receptor de calcio, y recordemos que la afinidad que tiene el sensor de calcio por su agonista es modificado por el pH líquido extracelular. En pH ácido disminuye esa afinidad y en pH alcalino aumenta la afinidad. Entonces, en clínica hoy día, y tenemos ya trabajos, ¿verdad? Y está en producción y está en el comercio, algunos de ellos ya, nuevos calcimétricos. Tenemos etelcalcitide, que es un agonista. No modifica el receptor, sino que directamente lo estimula como si fuera calcio. Y se usa en forma endovenosa. Y por otro lado, y esto ya está en comercio, ya está en actividad clínica ya en Europa y Estados Unidos. Y por otro lado, en Japón se ha creado un nuevo calcimétrico que tiene una función similar al cinacalcet, que modifica alostéricamente al receptor, que es el evocalcet. ¿Qué ha pasado con las comparaciones clínicas? Este es el trabajo de Blood en el JAMA, ¿verdad? Donde se comparó el efecto entre cinacalcet y etelcalcitide. Y la verdad de las cosas es que ambos tienen efectos sobre suprimir la PTH, ambos producen el mismo problema de bajar el calcio, los efectos parecen ser mayores en el etelcalcitide, ¿ya? Pero no hay ningún cambio en lo que es respecto a los trastornos gastrointestinales, y náuseas y vómitos fueron similares en ambos grupos. Mi impresión personal, no sé cuánto costará, lo tenemos disponible en América Latina, pero yo creo que su opción es solamente para pacientes que no tengan adherencia al tratamiento, porque esto se coloca en diálisis 3 veces por semana endovenoso. O sea, para pacientes que no tengan adherencia y que quieran gastar mucha plata, usarán etelcalcitide. Cuando vemos este trabajo ahora experimental de vaciamiento gástrico con dosis creciente cinacalcet, ustedes ven cómo el vaciado gástrico disminuye. El cinacalcet y es dosis dependiente, disminuye el vaciamiento gástrico. En cambio, este nuevo calcimétrico hecho en Japón no produce ese efecto, no tiene efecto sobre el vaciamiento gástrico. Es ensayo experimental. ¿Qué pasa ahora con los ensayos clínicos? El trabajo Fukugawa en el Kidney International, donde se demuestra que que el evocalcet tiene el mismo efecto supresor que el cinacalcet. Es tan efectivo como el cinacalcet en suprimir la PTH, también es tan efectivo como que el cinacalcet en bajar el calcio sérico. Son similares los efectos, no hay diferencia. Sin embargo, lo que sí hubo diferencia fueron los eventos gastrointestinales. Fueron significativamente menores en el grupo de evocalcet que del grupo de cinacalcet, ¿ya? Por lo tanto, mi pensamiento es que esto debe ser usado en aquellos enfermos en que no pueden tolerar el cinacalcet por eventos gastrointestinales, y lo podemos usar, ¿ya? Esta es una revisión y un metaanálisis del grupo de Palmer y Stripoli, que se dedican a revisar todos estos trabajos, ¿verdad? Y donde nos muestran si esto es lo mejor y esto es lo peor, el efecto sobre PTH. Vean ustedes que el mayor efecto lo tiene etelcalcitide, que el cinacalcet, y cinacalcet con vitamina D tiene un efecto superior que cinacalcet solo. El evocalcet anda similar al cinacalcet. Obviamente que el mejor efecto de lograr la PTH que uno quiere es con la parapiroidectomía, obviamente, y el peor efecto es no usar nada. Con respecto a la hipocalcemia, ustedes, cinacalcet produce, y es el mismo efecto que etilcalcitide. Y el evocalcet puede
poquito, pero casi igual. Los tres producen el mismo efecto de hipocalcemia. Y respecto a las náuseas, el Levocalcet es diferente al Cinacalcet y el Telcalcitídeo. Vuelvo a insistir que ese es el punto que yo le veo superior al Levocalcet con respecto al Cinacalcet o el Telcalcitídeo. Conclusiones: los calcidiméticos son efectivos en disminuir los niveles de PTH, su acción es rápida y mantenida. En presencia de niveles basales mayor de 1500, su acción es inefectiva. Nunca debe iniciarse si la calcemia basal es menor de 8 miligramos por decilitro. Privilegiar el uso combinado con calcitriol o análogos. Alrededor de un quinto de los enfermos no tolerarán Cinacalcet por efectos adversos, gastrointestinales principalmente u otros. El etelcalcitídeo logra mayor adherencia, pero efecto y tolerancia parecen ser similares al Cinacalcet. El Levocalcet parecía tener menos efectos gastrointestinales, y en hiperparatiroidismo persistente con hipercalcemia en el post-trasplante es preferible usar paratiroidectomía. Y si debe usar en un paciente trasplantado Cinacalcet, vigilar la calciura para evitar la nefrocalcinosis. Muchas gracias por su atención, muy agradecido nuevamente con usted esta noche. Mi correo electrónico está abajo por si alguna vez quieran preguntarme algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aquiles, por la ponencia. Estoy recepcionando algunas preguntas vía chat. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hay algunas preguntas que han llegado por esta vía. Una de ellas me preguntan sobre el marcador FGF23. Comentan, si bien es cierto, este marcador es útil para los diagnósticos, ¿considera usted que debe ser un marcador clínico de rutina para el diagnóstico de la enfermedad ósea metabólica? Sí, mira, yo en lo personal, nosotros tenemos la disponibilidad de medirlo en Chile, pero no lo uso. Yo creo que su uso clínico todavía no lo puedo decir que sea de un significado mayor. Los pacientes tienen mayor mortalidad cardiovascular, mayor mortalidad de otras causas. También sabemos, y hay trabajos recientes que muestran mayor infecciones, ¿ya? Pero, ¿cuál es el punto de corte? No sabemos eso. Nosotros acá estamos investigando en el país la eritropoyetina aumenta los niveles de FG23, ¿ya? Pero yo todavía son estudios experimentales y por lo tanto pienso que hoy día medir FG23 en la actividad clínica habitual diaria no lo revela. Que si está elevado, lo sabemos que está elevado. ¿Cuánto significa, cuándo va a ser el punto de corte? ¿Cuándo vamos a decir que el paciente está bien? Recordemos que está bien significa tener PTH adecuada, calcio adecuado, fósforo adecuado. Así que yo por lo menos no gastaría recursos en eso. Bueno, gracias, doctor. Buenas noches. Martín, quería hacerle una pregunta a Ojara, mientras que seguimos las preguntas, y un comentario, ¿no? Nosotros sabemos que la enfermedad cardiovascular es una complicación bastante frecuente en la población de pacientes renales. Y es cierto de la gran respuesta que para la hormona y para tiroidismo. Y es consecuente de que la facilidad en bajar y regular estos niveles de paratormona son evidentes con la experiencia que usted nos acaba de mostrar. ¿Cree usted que uno de los factores que podría haber contribuido sería el concentrado de calcio que se está utilizando? Acá en Perú hemos tenido concentrados de calcio bastante altos en hemodiálisis, de 3.5, ahora en algunos centros se están utilizando de 3. ¿Es un factor que podemos tener en consideración en la mejor respuesta o tal vez es mucho riesgo para las hipocalcemias que se reportan con calcio? Yo creo que aquí nosotros, en la región latinoamericana, por lo menos en mi país, es muy diferente a Europa. Cuando uno analiza el estudio Cosmos, que hizo el doctor Kanata en un multicéntrico europeo, vemos que la gran patología ósea es la enfermedad ósea dinámica, es la PTH suprimida. En el estudio que hicimos nosotros en 16.000 enfermos en Chile, vimos que lejos la mayor patología era el hiperparatiroidismo, con un casi 70% de los enfermos.
66% de los enfermos eran hiperparatiroides, donde el 19% de los enfermos en Chile tienen PTH mayor de 1000, es decir, PTH que en el fondo muy difícil poder manejar médicamente y hay que hacer paratiroidectomía, lo cual es muy complicado hacerlo porque los recursos no existen lo suficiente, tanto de cirujanos como de pabellón. Respecto al calcio, entonces, en Europa se propicia obviamente un menor calcio en el baño de diálisis para evitar, porque la causa probable del aumento que ellos tienen de enfermedad dinámica, por la mayor supresión de la PTH, porque tienen los recursos, están dando calcios, están dando vitaminas análogos, por lo tanto, los enfermos están sometidos a una mayor supresión de calcio y ellos llevan el calcio de la diálisis a 2,5. ¿Ok? Nosotros sabemos que si el paciente nuestro tiene un calcio sérico normal bajo, incluso bajo, y le ponemos un calcio sérico, o sea, un calcio en el baño de diálisis más bajo todavía, vamos a incrementar el hiperparatiroidismo. Soy de la opinión que debemos comenzar con 3,5, luego lo bajo a 3. Me quedo en 3 de calcio, 3 miliequivalentes por litro del baño. Y tengo mucho cuidado que si el enfermo tiene calcio elevado y PTH normal baja o baja, le bajo el calcio a 2,5. Pero cuando voy a usar Cinacalcet, por ejemplo, en primer lugar le controlo el calcio a la semana y a los 15 días. Y ahí tengo que si el calcio me empieza a bajar, además de poder agregar, en ese momento agregar un análogo de vitamina D, aumento el calcio en el baño de diálisis. No sé si respondí, Aníbal, la pregunta. Doctor, muchas gracias. Martín. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. Bueno, en primer término, el participante agradece la exposición al doctor Aquiles Jara y comenta que le gustaría saber o ampliar respecto a los calcimiméticos en trasplantes renales. Martín, no te escucho. Perdón, Martín, no te escucho. Sí. Está comentando, ahí estamos, creo ahí me escucha, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Ahí me está escuchando, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora Entonces te escucho. nos comenta sobre calciomiméticos y trasplantados renales, sobre todo la adherencia, las interacciones medicamentosas y los efectos colaterales que ha visto en la experiencia. Y sobre todo cuando estos pacientes usan micofenolato, ¿no? Que tiende a hacer también molestias gastrointestinales. ¿Cómo lo manejan en la experiencia esto? A ver. No sé si tenemos tiempo, que yo tenía unos diapositivos justamente para trasplante pensando que me podían preguntar por trasplante. ¿Ya? Pero, Sí, a ver, doctor, mira. se puede compartir pantalla, lo coordinamos con Me Jessica. deja Jessica, a ver. Lo que pasa es que este mundo de los trasplantes también es otra parte fascinante de la nefrología, ¿no? Y vemos interacciones tanto en la medicación como en esta experiencia que algunos se trasplantan con un hiperpara, pues, sumamente grave. Ahí está compartiendo el doctor para poder compartir a la vez esta respuesta interesante. Cuando uno quiere buscar las cosas se demora más, pues, ¿ya? Es típico. ¿Están viendo la pantalla? Todavía no, doctor, todavía no. Bueno, quiero aprovechar al público que está enviando algunas de las preguntas. Voy a ir clasificándolas. ¿Está? ¿Está ahí? Está cargando en el momento. Sí está cargando. Ya está. Sí, en la última pregunta. Ahí está, correcto. Ya. Mira, nosotros vamos a tener como clínico dos problemas en relación al calcidimético en el trasplante renal. El paciente que lo estaba recibiendo, y la pregunta es, ¿lo mantengo o no? Y en el paciente que posterior al trasplante, que no recibía Cinacalcet, pero el posterior al trasplante mantiene hipercalcemia. Recordemos que todos nuestros pacientes van a hacer hipercalcemia moderada post-trasplante y que en general se recupera solo
más o menos alrededor de 6 meses, y al año ya está normalizado. Es muy alto el porcentaje de enfermos que hacen niveles elevados de calcio. Estoy hablando de calcio entre 10 a 11,5, 11,7. Diferente es el caso en que el paciente tenga un calcio en el post-trasplante de 12 o más, o que persista en el tiempo. Entonces uno dice, inicio entonces Cinacalcet, porque el enfermo trasplantado, lo que tiene diferente al enfermo que está en diálisis, es que está en diálisis no tiene riñón, y el trasplantado tiene riñón sano, y por lo tanto ese riñón tiene receptores de calcio. Y si recordamos la fisiología, el sensor de calcio está en el asa de Henle, donde la estimulación del sensor de calcio detecta hipercalcemia y bloquea el cotransportador sodio-potasio-cloro y también claudina para evitar la absorción de calcio en ese segmento. Y el calcio no se absorbe y se elimina por la orina, tratando de disminuir entonces la hipercalcemia. El lumen tubular va lleno de calcio y por lo tanto en el túbulo colector también hay expresión del sensor de calcio, pero a diferencia de las AGL que está en el vaso lateral captando el calcio sérico, en el túbulo colector el sensor de calcio está en la membrana apical captando el nivel de calcio intratubular. Porque ¿cuál es el problema de tener un calcio intratubular elevado? Es que precipite. Y cuando detecta eso, lo que hace entonces el sensor de calcio es disminuir la acuaporina 2 para la absorción de agua y provocar una orina diluida, y por eso es la poliuria por la hipercalcemia, y acidificar la orina aumentando la hidrogenona TPasa. Este es un caso clínico que lo pongo siempre de ejemplo, ¿verdad? De un paciente trasplantado en que usaba Cinacalcet y hizo en este caso exageradamente, tenía una PTH de 1283. Se trasplanta, anda muy bien. En el trasplante la creatinina, ustedes pueden ver cómo cayó inmediatamente por trasplante, la PTH disminuyó, pero el calcio se elevó. Y mantuvo un nivel de calcio sérico muy elevado, y dijeron los médicos, démosle Cinacalcet. Él usaba antes, le dimos Cinacalcet, le dieron 30 miligramos. Antes usaba 180. 30 miligramos. ¿Y qué pasó? Insuficiencia renal aguda, y tuvieron que dializarlo. Le quitaron y se recupera el riñón. Vean ustedes cómo la creatinina baja. Finalmente, pero el calcio sigue elevado. Finalmente, paratiroidectomía, y ya se solucionó todo. Y el paciente feliz con su riñón funcionando, ok. ¿Qué pasó en este caso? Hizo la biopsia, pensando, obviamente, cuando hizo la insuficiencia renal aguda, pensaban que era rechazo, y no era rechazo, lo que había era una calcificación, sobre todo en la médula renal, una nefrocalcinosis. Esto fue entonces el diagnóstico, una insuficiencia renal aguda por nefrocalcinosis. ¿Por qué? Porque aumentó la calciuria. Y por eso le pongo este caso, porque si queremos usar Cinacalcet en un paciente trasplantado, lo puede usar, pero con cuidado y vigilando que la calciuria no aumente mucho. Porque si la calciuria aumenta significativamente, el riesgo que tenemos de que haga una nefrocalcinosis es muy elevado. ¿Ya? Los españoles que han tenido trabajo en esta área, porque tienen mucho trasplante, ustedes pueden ver, se han hecho las dos preguntas. Si el paciente tenía Cinacalcet y el paciente lo trasplanta, le quito Cinacalcet y mantiene esta hipercalcemia moderada, ¿tiene riesgo de hacer nefrocalcinosis por esta hipercalcemia moderada? No, no hubo problema. Por otro lado, si el paciente persiste con una hipercalcemia después del trasplante de Cinacalcet, ¿puede usarlo con seguridad? Sí, lo puede usar. Y esto ellos mostraron el éxito en este tratamiento. ¿Ya? No me voy a quedar en esto, pero fíjense ustedes las dosis que usaron Cinacalcet para controlar esta hipercalcemia, donde dicen que tuvieron éxito y no hubo trastorno en la creatinina plasmática. O sea, es exitoso. Pero un mismo trabajo español del grupo de Griñó comparó Cinacalcet versus paratiroidectomía. Ambos lograron efectos sobre los niveles de PTH, pero obvio el efecto fue mucho mayor y más rápido en el grupo que hizo la paratiroidectomía. Entonces ellos como conclusión, y me parecen unas conclusiones muy válidas para el trasplante, es que
Evidentemente, tanto el Cinacalcet como la paratiroidectomía fueron efectivas en controlar la hipercalcemia causada por este hiperparatiroidismo persistente después del trasplante renal. Sin embargo, en la paratiroidectomía fue superior en términos del control de la hipercalcemia, normalización de PTH, en aumento de la densidad mineralosa y los costos de efectividad. Yo soy más de la opinión, como el grupo español, de hacer en los pacientes que tienen potencia de hipercalcemia, un hiperparatiroidismo persistente post-trasplante, mejor hacer paratiroidectomía. Y un hecho importante en este trabajo, que no tiene que ver con el Cinacalcet, es que aún con paratiroidectomía, aún que los niveles de PTH se lograron reducir, vean ustedes que al cabo del año las calcificaciones vasculares no pasó nada. Así que tratemos de evitar que los pacientes desarrollen calcificaciones vasculares. ¿Ya? Eso es lo que quería comentar. Lo otro, con respecto a las drogas, ustedes bien les mencioné que el Cinacalcet modifica el citocromo Pre450 y por lo tanto va a modificar las drogas. Si yo lo voy a usar, tengo que vigilar los niveles de drogas inmunosupresoras, sobre todo los anticarcinogénicos. Y respecto al micofenolato, obviamente, si yo tengo al paciente con Cinacalcet en el trasplante, ¿verdad? Y con una terapia que incluye micofenolato, y el paciente tiene finales, no tengo ninguna seguridad cuál lo está produciendo y la única forma de saberlo es retirando seriadamente los medicamentos. Es la única forma que tengo de poder saber cuál de los dos le está provocando problemas o si son sinérgicos los problemas. ¿Bien? Esa es mi respuesta, Aníbal. Sí, correcto. Nos hacen otra pregunta, comentan, en el caso de que un paciente tenga una PTH muy alta, más de 1000, 1500 lo ponen, y sin respuesta a Cinacalcet, ¿qué opción tendríamos? Oye, ¿Solo la disculpa, no quirúrgica? escucho, ¿sabes? Perdona, ¿me la puedes repetir porque escuché mal la pregunta, se ha entrecortado? En el tema de si tenemos un paciente con un PTH alrededor de 1500 y hay una respuesta inadecuada por Cinacalcet, ¿qué opción podríamos hacer clínicamente o ya definitivamente es quirúrgico la posibilidad en este paciente? Mira, a ver, tenemos diferentes escenarios clínicos. Uno es que son hay un paciente, dos pacientes, ambos con 1500 de PTH, ¿verdad? Pero uno no es lo mismo, 500 de PTH con un calcio versus 100 con 1500 de PTH con calcio sérico de 9,2. Ese paciente con calcio sérico 9,2 y con PTH 1500 no te va a responder y hay que hacer paratiroidectomía. En el otro paciente, lo que podemos intentar es aprovechar que tiene hipocalcemia y dar Cinacalcet con análogo o con agonista del receptor de vitamina D. Antes de desechar en ese paciente con 1500 la opción medicamentosa, yo lo que hago es, que tiene a más calcio sérico bajo, dar combinadamente calcitriol y Cinacalcet en la dosis que más pueda tolerar el enfermo, tanto desde el punto de vista gastrointestinal y económico. Correcto. Tenemos otra pregunta también de trasplante. Dice, necesitamos, doctor, su recomendación. Si tengo un paciente en tratamiento con hiperparatiroidismo terciario post-trasplante renal y empiezo tratamiento con calcimiméticos o ya definitivamente hago la paratiroidectomía quirúrgica. Y si la hago, ¿en qué momento usted recomendaría hacerlo? Ya. A ver, es que desde el punto de vista clínico, nosotros estamos preocupados de la función del riñón y generalmente dejamos abandonado el resto. ¿Ya? Eso es lo natural y lo sabemos todos. Nos pasa eso. ¿Ya? Yo no sé cuánto ustedes hacen de citometría ósea, etcétera, etcétera, pero todos cometemos el pecado, diría yo, de que lo que nos importa es la función del riñón y que no haya rechazo. Me parece óptimo, pero no descuidemos lo otro. Respecto entonces, ¿qué hacer? Si el paciente tiene a ver, en Chile, cada grupo de trasplante tiene su propio protocolo. ¿Ya? Grupo de trasplantes, por ejemplo, que si el paciente tiene un hiperparatiroidismo importante,
sea, más de 1000 de PTH, lo sacan de la lista de espera hasta que solucione el problema. Yo no soy de esa opinión, porque ese paciente, la posibilidad de que solucione el problema y que le puedan hacer una cirugía es, es remota, o sea, es muy difícil, ¿ya? Y lo está sacando de la lista de espera. Yo prefiero dejarlo en la lista de espera, que se apareció un riñón, lo aprovechemos, lo trasplantemos y después operamos. ¿Cuándo operamos? Por lo menos que el paciente esté estable. Sabemos que la PTH cae. Si tenía 1500, lo más probable es que va a caer a 250. De 1500 a 250, pero son 250 con una creatinina de 1, que no es, o sea, es inapropiadamente alta, ¿verdad? Pero yo esperaría por lo menos 6 meses, excepto que hay una hipercalcemia mayor de 12 en los primeros 6 meses. Pero si la calcemia es menor de 12, menor de 11,5, aunque la PTH sea inapropiadamente alta, yo me levantaría y observaría hasta tener 6 meses por lo menos, que es el periodo que uno puede esperar a los ajustes del metabolismo mineral. Correcto. Eh, Tengamos también una pregunta aquí, dice, ¿cómo disminuir los eventos adversos de cinecalcet? ¿Qué consejos nos podría dar? Lo que yo les mencioné ahí, que está en la exposición del doctor Bover, que me parece muy apropiado, que lo que hacemos habitualmente es, sobre todo con la comida principal, fraccionar la dosis. No quedarse con la dosis pegada de Cinacalcet. Si el paciente ya comienza a disminuir la PTH, o sea, no le damos Cinacalcet y nunca más controlamos la PTH o la controlamos en 6 meses más. No, hay que controlarlo más seguido y ir bajando, o sea, usar la menor dosis posible para mantener el control de la PTH y fraccionar las dosis en el día, ¿ya? O sea, nosotros hemos tenido enfermos con 60, luego nos hemos pasado a 30 diarios, luego a 15 diarios o 15 días por medio cuando está en control mantenido. Y tenemos menos problemas. Ahora, hay enfermos que con todas esas medidas que tú puedes usar, no en el punto de no usar metoclopramida, porque la metoclopramida, como les mencioné, aumenta el intervalo QT, lo cual potencia el efecto malo que tiene el Cinacalcet con el que baja el calcio, ¿ya? Entonces, y no insistir mucho. La verdad, las cosas que yo he aprendido con el Cinacalcet es que si el enfermo tiene intolerancia importante, hagan lo que hagan, no va a pasar hasta que suspenda el Cinacalcet, nada más, ¿ya? Y eso va a ocurrir en un 18-20% de los enfermos. Entrando a nuestras últimas preguntas, tengo una donde nos dice, de los factores que regulan la expresión del sensor de calcio, ¿cuál considera más crítico para este tipo de enfermedad metabólica? Mira, a ver, el sensor de calcio es claramente crónica, la glándula hiperplástica, y a medida que la glándula prolifera más, más disminuido está el sensor de calcio. ¿Cuál es que más lo hace aumentar? Yo creo que es discutible. No tengo una evidencia seria para decir este es mejor que otro, pero sabemos que tanto la vitamina D como el calcio dimético aumenta la expresión y que el uso combinado, como mostró el grupo de Mariano, como le mostré yo el trabajo, el uso combinado aumenta más la expresión del sensor de calcio. Y lo que es también importante, que las células oxifílicas responden más al expresión de la principal paratiroidea. Y tenemos una última pregunta donde nos comentan, el uso combinado de la terapia en la enfermedad metabólica, usted mencionó que es efectivo, pero ¿cuál es el momento que recomienda empezar con el uso combinado? Mira, a ver, ¿puedo compartir pantalla? Me imaginé que tenía esa pregunta y tenía preparado. Perfecto. ¿Ya? Deja, lo tengo.
tenemos canasta, es decir, que haya financiamiento para los enfermos en diálisis en el país. Como buen país latinoamericano, la proposición la hicimos en el 2016 y recién fue aprobada el 2018, a fin del 2018, pero tardó, pero no importa, lo tenemos, gracias a Dios, porque no teníamos antes financiamiento para el metabolismo óseo mineral. Y esto fue lo que propusimos y esto es lo que estamos usando nosotros como protocolos general en el país. Y tiene que ver cuál es el nivel basal de PTH inicial, ¿ya? Ustedes pueden ver que si el paciente tiene una PTH menor de 400, no solamente tratamos de manejar el fósforo, con carbonato de calcio o con acetato, dependiendo del calcio sérico, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene basalmente una PTH entre 400 y 700, lo que iniciamos es calcitriol oral, de 0,5 microgramos 3 veces por semana por diálisis. Y el paciente tiene más de 700 de PTH, iniciamos calcitriol, ya sea endovenoso u oral en el caso de diálisis peritoneal, más Cinacalcet hasta en dosis que tenemos financiamiento hasta 90 miligramos al día. Y vamos controlando PTH. Sabemos, algo pasó. Sabemos que es un nivel alto de PTH. Yo me gustaría usarlo antes. Pero evidentemente tenemos que ceder, no podemos tener todo lo que queramos, ¿verdad? Me parece a mí un modelo más racional para los recursos que contamos como país, pero si yo tuviera la oportunidad, usaría sobre 500 de PTH, el Cinacalcet. En Chile lo tenemos, este es el esquema, y este es el esquema que estamos usando actualmente, ¿ya? Es curioso, porque recordemos que es mucho más estricto, ya con 700 están haciendo paratiroidectomía, ¿ya? Pero esta es nuestra realidad y eso es lo que les quería compartir. Sí, excelente el cuadro que nos muestra en esa, digamos, en este adicional de la charla, porque es un complemento ideal, ¿no? Para muchos de los colegas que tener un parámetro para poder iniciar la terapia combinada. En Perú, sí, en Perú tenemos el uso también de Cinacalcet en algunos centros y por eso estas preguntas, ¿no? Que son para empezar en alguno de estos tipos de pacientes y el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, he tratado de agrupar la mayoría de preguntas respecto para manejar los tiempos. Yo quiero agradecer al doctor Aquiles Jara por la brillante exposición, la explicación, y siempre me queda desde hace algunos años la enseñanza, siempre con los casos clínicos, tratando de dar la parte clínica, ¿no? Que es lo que siempre hemos tenido, esa fortaleza en él, y quienes de alguna manera hemos escuchado las charlas anteriormente de diferentes temas, hemos podido compartir y gozar esas enseñanzas. Esta serie webinar de junio va a estar colgada con la venia y la aceptación del doctor en la página web de la Sociedad Peruana de Nefrología. Para quienes no lo han podido ver en directo, lo puedan obtener también en diferido. No sé si Aníbal tienes algunas palabras finales para cierre del evento. Sí, gracias Martín por darme el paso. Solamente unos cuantos minutos. Quiero agradecer a la doctora Aquiles Jara su participación en esta magistral conferencia, doctor. Estamos verdaderamente muy agradecidos por esta magnífica ponencia que ha tenido el día de hoy en este evento de la Sociedad Peruana de Nefrología. Y sé que ha llegado a muchos colegas, no solamente de nuestra ciudad, sino en el interior del país y fuera también de nuestro territorio nacional. Asimismo, invitarlo a participar y contar con su presencia en futuras actividades. Espero que nos pueda apoyar, doctor. Estaría sumamente agradecido. Le escucho, doctor. Sí, bueno, agradecimiento a ustedes por la invitación, por escucharme y por compartir nuestras experiencias. No se olviden de mí y me pueda yo participar en la serie de webinars de la Sociedad Peruana, que me envíen un link para poder participar. Con gusto, doctor. Eso no pierda cuidado, eso se va de todas maneras.
Asimismo, a su gracias. concurrencia. No, doctores, a ustedes estamos muy agradecidos. Asimismo, invitarlos nuevamente haciéndoles un aviso a todos los participantes que han estado esta noche al evento que vamos a tener el 16 de julio con la ponencia del doctor Alejandro Ferreiro, presidente del SLAN, en el papel del nefrólogo latinoamericano en la pandemia COVID-19. Y yo de mi parte darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar acompañándonos esta noche. Y esperemos que podamos hermanar de esa, para la redundancia, de esa hermandad latinoamericana que siempre nos caracteriza a todos los latinos. Gracias y Martín, te dejo las palabras para ti. Finalmente, la verdad ha sido un honor nuevamente tenerlo vía internet por la modalidad webinar, agradeciendo el auspicio del Laboratorio Sabot, quien ha hecho posible este evento. Y realmente todos estamos con el COVID, pero debemos tener tiempo también para las otras patologías de nuestra enfermedad renal. Y es por eso que la sociedad decidió también intercalar las actividades. Tuvimos un curso ya de COVID y riñón anteriormente, pero por nuestra salud mental y nefrológica también decidimos aperturar todo el abanico nefrológico. Sé que esto va pasando. La solidaridad con todos nuestros hermanos latinoamericanos, estamos en un común denominador pasando por esta situación, pero ahí estaremos los nefrólogos, siempre unidos a nivel latinoamericano, convocados para nuestro siguiente evento en julio a través de SLAN. Y finalmente agradecer la oportunidad a todos los asistentes, quienes posteriormente, quienes se inscribieron, recibirán el diploma correspondiente de la asistencia. Tenemos los controles y los tiempos de conexión. Atentos que más o menos en 3 a 4 semanas como máximo estarán llegando los links a sus correos con los respectivos certificados. Igualmente al doctor Aquiles la certificación por la ponencia y el agradecimiento eterno para compartir las experiencias. Muchas gracias por el evento. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.